Amigos, mundo mundial, aquí estamos conectados Ya después se recorta, no en un pasa nada. momento privilegiado. Nos permite compartir un sueño para un mundo más saludable. Muy bueno, Danilo, que no te he oído la voz. ¿Cómo se está por Perú? Cuéntanos. ¿Qué tal, Manel? Buenos días y buenas tardes para Buenos España. días. Muy bien, acá estamos un poco para participar pues, en el evento, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Días, muy bien. Muy bien, Bien, con gracias. Qué ganas de bueno, vernos. qué Hacía bueno. tiempo, tantas vacaciones y estamos ya cansados de vacaciones. Danilo, aquí en España. ¿Sí? Oh, sí, claro que sí, Claro que sí. Mira, claro acaba que de sí, pasar Manel, qué Nuria. bueno. Nuria, a Nuria no la conocerás, porque se ha pasado unas vacaciones por el río Ebro pegándose unos. Mira que Ajá, se nota que está mojada por el río Ebro, ¿eh? Está húmeda. Buenas tardes. Buenas tardes. ya, Buenas tardes, Nuria. qué bueno. Bueno, buenas tardes. Bienvenida Magdalena de Zaragoza. Qué gusto, Magda. Qué gusto. Y esta Monse, no sé qué Monse es, ¿eh? Pero tiene un iPhone, ¿eh? Es una chica potente, tiene iPhone, ¿eh? No va con cuentos, ¿eh? Yo voy con un ordenador. Hostia, el otro día me compré un móvil, estaría muy malo el mío. Después de 7 años tenía un móvil nuevo. Más contento que Manel, soc la Montse Ruiz, que vaig anar Montse al cotxe. es la rana, que yo guardé la carita. Hostia, por favor, no te escondas. És que vaig conduint i no puc perquè em multaran. Vaig Uy, amb el mans llibres connectats i us estic escoltant. para, Ernestina, M'agradaria saludar a para. Mila, que l'he vista, Está Mila, que está està aquí. Ángels, está Nuria, Tot, que también l'Àngels quiere també. conocerte. Por favor. Exacte. Bueno, muy Eh? bien. Ay, Montse, para una esquina, Venga, para. aprovecho No, yo y me despido que sigo con Vale, otro tema, ¿vale? adiós, adiós. vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y lo que no veo es a Santi y compañía. Será curioso, ¿no? Porque no están conectados. No sé. Deberían de entrar, ¿verdad, Joan? Sí, clar, és l'hora. Deberían Ara és entrar l'hora. por la hora. Quizá tienen algún problema. Mira a ver tu WhatsApp, quizá te han enviado algún Voy a ver, mensaje. sí, voy a ver el mensaje mío en mi WhatsApp. Que no me caiga al suelo, que a veces la emoción se me rompió. No lo entiendo. Bueno, no lo entiendo, no, no sé por qué Daniel Turón y Mónica y Santi no están conectados. No entiendo. Bueno, Envia'ls un WhatsApp, potser. sí, sí, bueno, pues. A veces hay problemas informáticos, ¿no? Y a última hora ocurre algo. Ah, es temprano aún, me dice, pues es verdad, son 6:30. Bueno, pero oye, pero no sé. Sí, es verdad, me dice René que es temprano, sí. Pero voy a. No, hay que entender que la gente que interviene en el webinar es gente muy comprometida, tiene una agenda inaudita, ¿no? O sea, es Joan, porque se lo ha dejado todo, incluidos sus ovivos y sus misiones en Francia, aplicando su modelo. No sé si lo sabéis, pero Joan es un especialista en descubrir el origen de los problemas, ¿eh? Causas raíz, o sea, causas raíz. Una cosa, hay un problema, él lo analiza y todo el mundo queda contento y satisfecho de encontrar la causa. Eso es algo espectacular en el mundo de la prevención. No te rías, María Ángeles, ¿eh? Te veo muy risueño esta tarde. Y yo creía que te habías quedado en Ávila del convento, chica. No, no, no. No, no. ¿No fuiste con Santa Teresa? Fue un viaje relámpago, ida No y sé. vuelta en el día. ¿Qué dices? Yo creía que estabas 3 o 4 días en el convento. Sí, sí, se necesitan 3 o 4 días. Por eso. Estoy reclamando a Mónica. Mónica pensé que está en Colombia y Colombia, pues,
No están en guerra, pero están No están muy allá. están en... ¿eh? Y Daniel Turón es un pacifista. Lo conocí en una manifestación contra el clima, contra el cambio climático, hace ya 4 años. Y él iba tranquilo con unas pancartas de diseño preciosas. Obras de arte. Tengo 2 o 3 en casa. Os la enseño para que veáis cómo conocí al Daniel Turón. De paso, nos reímos. Fina, que vagi bé. Hey, buenas tardes. Va llegando gente ya, todavía no. Vale, vale. Mirad la pancarta preciosa que Ujú. llevaba Daniel Turón en las manos, No puc una parlar, eh? auténtica obra de arte. Todo Sí. es en lenguaje de criptograma. En criptograma, aquí está explicado qué hemos de hacer frente al cambio climático. Aquí está el secreto de la lucha contra el cambio climático. En esta pancarta que tiene más cara y reverso. Patapam. ¿Entendéis? O sea, es un Sí. juego de pancartas. Yo me digo, hombre, esta es la que él me prestó a mí, ¿no? Luego se la quería devolver, digo, no, Manel, nos hemos conocido, esto es una prueba de amor, de afecto. Te la quedas. Y la tengo aquí y os la Muy muestro. maja, muy bonito, Cada noche interesante. antes de dormir miro la pancarta, me voy contento a dormir. Sí. ¿Qué os parece? Bien. Muy bien. Marcos Gonzalo, pero si está... No, coño, no, ahora están pidiendo... Madre que lo parió. Pues no puedo, pues no sé, pues no lo sé. Aquí hay un problema, amigos, porque ¿Qué hay gente pasa? que ¿Qué me es lo que les ocurre? está diciendo que no pueden entrar en el enlace, que le están pidiendo un ID, Sí, a mí también me lo pedí al principio, pero lo que tienen que hacer es porque quizás están intentando entrar con el ordenador, claro está, ¿eh? sí, sí, Y cuando yo creo que tienen que bypassear esa propuesta y entonces les abrirá. A mí me ha ocurrido también, pero luego he hecho alguna cosa que no recuerdo con detalle y he Pero entrado normal. yo he abierto en el ordenador Sí, y sí, no he tenido ningún problema. sí, sí. cogiendo el Ahora, enlace desde WhatsApp. sí, es que lo que he hecho es que el WhatsApp me lo he enviado a un correo, Claro, porque yo prefiero ver la pantalla grande. claro, claro. Y entonces lo Sí. único que he hecho es del WhatsApp enviármelo al correo mío Mm, porque yo de informática no sé nada. O mm. sea, me refiero, Manel, no lo sé, una opción, si no saben cómo hacerlo, una opción es que lo sigan por su teléfono, No lo sé, con, sí, bueno, con pero el enlace directo, sí, no lo sé. pero hay diles bastante- hay que si lo bastantes quieren personas. ver con el ordenador grande, como yo lo quiero ver, Le he que dicho esto, que sí, envíen este WhatsApp a su correo sí, sí. y que luego desde el correo abran en el ordenador de sobremesa. De hecho, Bueno, en el ordenador pueden abrir la aplicación WhatsApp. Sí. también. Y entonces clican en el enlace y tienen la reunión aquí en el ordenador. No entiendo porque el participante abre sus llamadas y no los veo en la pantalla. ¿Por qué? Ah, Daniel, ya había, acá ya lo estoy abriendo. Admitir, calla, 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 perdona, que no había admitido yo, tenía que admitirlos, me cago en la mar, perdona. Estaba yo, Tenías que aceptarles o cómo. perdona, estaba yo, Vale, hostia, 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 perdón, perdón, perdón. Se están entrando, sí, 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 Sandra, Sandra, bueno. Ecuador. Sandra, buenas tardes, bonita. Y Mary, por favor, de Colombia. Uy, uy, esto es estación internacional por momentos, sí, señor. Los catalanes durmiendo y los de América despertando. ¿Será posible? Santi Viladova, por el ponente, muy bien. Acaba de entrar Santi. Joan Perona acaba de entrar también. Vale. Turona está entrando, madre mía, en cascadas, en cascada. Esto es un torbellino, señores. Esto es un torbellino.
Y Mónica no puede entrar. ¿Qué le pasa a Mónica? Dios mío. ¿Qué os ha pasado, Daniel? ¿Qué ha ocurrido? Daniel. No, yo estaba en la sala de espera. Mónica también está hablando con ella. Daniel, Hola, a ver hola si puede. Daniel. Buenas tardes a todas. A ver si ahora puede entrar. Voy a hablar con ella. No, estaba en la sala de espera también. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Soy Mary. Mary, Mary. ¿cómo están? No lograba abrir mi micrófono. Bueno, perdona, es que tenía que darte la puerta. Vale. Venga, ahora. Reina. Bueno, está Javier García, está desde Horta de San Juan conectado. Hombre, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hostia, ¿qué Hola. biblioteca tienes? ¿Qué biblioteca tienes, Javier? ¿Qué biblioteca has? Sí. ¿Qué Bueno, ya la conoces, ya la conoces. biblioteca, tú? Yo me voy ahí. Ya la Wow. coneixes? Em sents? Em sents? Sí, sí, et sentim bé, Xavier. Me siento Gràcies a tots. Bona tarda a tots, Joan, Bones Sandra tardes, bona tarda. i tota la penya fatal. climàtica. Y Santi está aquí conectándose también, está en pantalla. Bueno, faltan más gente, pero bueno, mira. Hostia, la Mónica no pot. La Mónica no pot. No sé. Ahora, Mónica me dice, pero cierto, no sé. No pot accedir a la càmera, no sé per què. A veure, Ja ho veurà, no? Manel, Santi, què tal? m'escolteu? Sí, te sentim, què? Em veieu però o me sentiu? Te sentim, però no et veiem. Ah, Què dius? Posa tu, em senten però no em veuen. posa imagen, posa imagen. Vais tindràs una pantalleta i un... Sí. Van entrando no a sé. cuentagotas. Van entrando a No sé, cuentagotas. no sé què passa. No sé. Y a Mónica pues dice que está esperando, pero yo no la veo. La càmera, però no sé què Què passa passa. A aquí? veure, posa't aquí. A veure. Manel, Eh, bueno, doncs si no em veieu almenys podem parlar, no? Doncs mira, Sí. millor això que res. exacte, nos vemos siempre, claro que sí. Y si nos ponemos... Lo que Mónica no se conecta y tendremos que empezar sin Mónica. Nuria, ¿dónde estás, Nuria? Nuria, no estás ahí siguiendo, ¿no? Estoy aquí. Y Hola, sí, estoy Nuria. visible. Hola, Mila. ¿Qué Hola, tal, Nuria. guapa? Guapa. Pero, yo sé que os queréis mucho, pero yo estoy aquí piropeando. Núria, una abraçada. Hola, Àngels. Bueno, ¿Qué tal? Molt bé. entonces, Nuria, como sé que eres una mujer muy de río y de Planet, vas a ayudarme a hacer de moderador, de conductora de la sesión. O sea que entre tú y yo vamos a presentar a nuestros amigos y vamos a empezar el T'ha debate, enviat una verificació. porque Mótica no sé Bueno. Mira el correu electrònic. Ara sí que et veiem, Xavier. Correu electrònic on és? És aquest? Mhm. Sí. El que cal és veure el Santi. Ah, bueno. Bueno, lo estamos escuchando. És el Santi el que ho intenta, sí, és veritat. No, llàstima, home. Lástima, De no veure el Santi. claro. Además, es un barítono, ¿eh? Es un tenor. Barítono, tenor, ¿no? Canta. Santi canta, ¿no? ¿Verdad, Javi? Sí. Tant. Oye, mientras tanto esperamos, si quieres, nos echas una canción, Cántanos del Sole Mío. Santi. La gente va llegando, nos canta el Sole Mío y nos dejas aquí todos panitiesas. Va, mireu que es vegi, va. Escolta, he tingut problemes amb el Zoom, eh? Ay, por És fin, que a Mónica. Barcelona no vaig tenir problemes, però avui aquí a Sant Feliu sí que els tinc. Ho estic intentant, eh? Pero por fin, Maritza Me sentiu per això, no? Fuentes, Mónica, nuestra coordinadora, por fin. Sí que et Mónica. sentim, sí.
Vale, pues lo importante es que ens sentiu. Sí, sí. Y Marisa Parés, por fin, Marisa. Buenas tardes, disculpad el retraso que estaba acabando una reunión. Bueno, excusada. Aquí Mónica, estamos. aquí está nuestra Mónica. Oh, qué bien. Qué gusto que puedas empezar esta reunión con toda la alegría. Claro. Mónica, te paso la palabra, dando la bienvenida y empezamos. Sí. Ah, no te oigo, no te oímos, Mónica. No. Tiene el micrófono Te has cerrado. muteado. Mónica. Ahora. Ah, tú eres que tú. Mónica, Mónica. La técnica de lo imposible. Mónica, no te oímos. Yo qué Mónica. sé, Santi, ahora mismo. Habla más. No te oímos, Mónica. Ahora se Espera, fue. que te pongo Ahora se fue. intervenir. A ver, De golpe se fue. Hablo más serio. Bueno, es que para ser ecologista y luchar por la, por la tierra hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Sí, Daniel. Ya Sí, estamos Daniel. practicando la Gracias. paciencia, Por la tranquilizarme. resiliencia. Exactamente. Nuestro especialista en ecoansiedad. Para que sepáis. Me encanta, sí. Daniel es un hombre. Por cierto, les enseñé tus pantallas, tus pantallas de diseño, tuyas y las del Pere Bush. Las pantallas tan bonitas que. vale, vale. Estamos ya, por favor, Mónica. Se desconectó. Pues vamos a empezar. Mira, no podemos esperar más. Bueno, Vamos a presentar esta tarde dos guías preciosas en un webinar muy esperado, muy deseado. Está la esencia de nuestro movimiento, el poder hablar de este tema. Y para ello, pues ya hace tiempo trabajamos en dos guías que Joan pues decidió él voluntariamente hacer. Joan no es especialista en cambio climático, ¿verdad, Joan? Pero, No. pero es un hombre, pues, ingeniero de estos universales, ¿no? Y dijo, ahí me meto y nos metimos. Y gracias, Joan, porque has hecho un magnífico trabajo. Presentaremos estas guías que intentaremos probar posiblemente esta noche. No puedo. Andrea Minello está trabajando en ellas. Y oye, como todo lo que hacemos nosotros es voluntario, todo hay que hacerlo cuando podemos. Bien, entonces presentaremos estas dos guías y en el principio Joan, que es un ingeniero, un especialista en temas ambientales, también un trabajo en temas de seguridad ambiental y seguridad y salud laboral y los temas también ambientales. Trabajo en carburos metálicos, donde nos conocimos entonces o fue después, no me acuerdo muy bien si nos conocimos en aquella época. No, nos conocimos cuando ya trabajaba para la empresa Sologic, que es mi actividad actual, para el análisis de incidentes y con la metodología de Sologic. La metodología Sologic, una empresa interesante que tenéis que conocer, es una empresa asociada a Mieses y es lo que analiza lo que además causa raíz de los problemas laborales, de seguridad, de conflictos y de cualquier incidente que haya, ¿no? Sentarse en la mesa y descuartizar la situación para encontrar el árbol de por qué pasan las cosas, esto no se suele hacer. Estamos en la nebulosa de los problemas que son múltiples y no sabemos encontrar realmente cuál es el verdadero problema principal, que es lo que aquí tenemos que actuar. Joan es un hombre muy implicado con nuestro movimiento y él pues lleva este webinar y nos presentará sus guías. Y hemos pensado que lo acompañaran dos personas que también muy potentes, ¿no? Está Santi Vilanova. Santi Vilanova es, bueno, qué decir, es un veterano. Yo cuando no le conocía ya leía sus libros cuando yo era jovencito, a los años 70. Estaba estudiando en aquellos tiempos de ingeniería y me cayó en las manos un libro que escribió él con Gerard García, que se llama El combate ecologista a Cataluña, ¿no? El combate en defensa, ¿verdad?, ante la nuclearización de Cataluña. Santi es un luchador empedernido por los temas ambientales, escritor, periodista, ha escrito varios libros preciosos. ¿Cómo se llama aquel del tan bonito que también aún no se conocía, también lo tenía? Empresarios verdes, ¿no? ¿Cómo se llama? Empresarios verdes para un planeta azul. Ole. Para un planeta azul, yo os lo recomiendo. Vaya libro. Además, es un libro que se escribió cuando regresé de la conferencia de Río. Fíjate, O sea que se publicó en el 93. En el 93, fíjate cómo pasa O sea el tiempo. que hablar de compromiso empresarial en el 93, de unido, ¿no?
Es fantástico. Bueno, pues tu trayectoria de compromiso, ¿no? Y el último libro que presentaste del Ateneo ya hará más de un año, ¿no? El último libro sobre el cambio climático, ¿no? Revolución o colapse a Cataluña, ¿no? Es la visión muy bien. muy de aquí, ¿verdad? Muy actual, muy basada en datos. Y para hacer un poco de broma, es un libro que le dejé para dormir la noche que estuvo en mi casa Nuria. Le dije, quería algo de leer la chica, estaba en su habitación solita, yo en la mía y en la suya, ¿no? Y le dejé un librito, ¿no? Y a la mañana siguiente, con los ojos rojos, se despierta y dice, Manel, ¿tú sabes cuántos cerdos hay en Cataluña? Pues hombre, habían más cerdos que catalanes. No lo sabía. En este libro lo descubriste, y un libro con base científica, estadística. Es un libro que también apoyarás, y nos servirá de apoyo a este webinario. Santi, gracias por acompañarnos en Buenas esta tardes, sí. cosa. Luego añadís lo que queráis de vosotros. Yo os presento por el lado más, para mí, más humano, más sentimental que viene a vosotros. Y Daniel Turón, pues eres una persona con la que me une una amistad y un cariño profundo. Un hombre reservado, un hombre silencioso, un hombre de... Él conjuga, ¿verdad? Estos temas de que uno diga al principio que no tienen nada que ver, y lo tiene que ver todo, ¿verdad? La lucha por la paz, la lucha por la defensa, ¿verdad?, de nuestros valores, de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Y el ecologismo, ¿no? Es que como digo, son cosas diferentes, no, es lo mismo, ¿verdad? Daniel nos lo explicarás con tu saber hacer, ¿no? Daniel también ha escrito muchos libros, ¿verdad? Y ha sido traductor de un libro que me marcó mi vida, el libro, ¿verdad?, de la Joanna Macy, ¿verdad?, sobre esperanza activa. ¿Cómo hemos de lograr actuar para cambiar este mundo? Primero hay que sufrir, primero hay que en carne propia, ¿verdad? Bueno, ya nos lo contarás, Daniel. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y os doy la palabra, ¿verdad? Porque Mónica no puede entrar, no está entrando. No está entrando bien. ¡Ay, qué pasó ahora! Ahora sí que la he liado. Ahora sí que la he liado. No la lié. Quería admitir a Mónica otra vez, la estoy admitiendo. Pero yo ya paso la palabra a Joan. Por favor, Joan, empieza con tus guías. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estoy muy contento de que podamos hoy hacer el webinar y poder hablar un poco del trabajo que hemos hecho conjunto, porque han colaborado otras personas, han revisado la guía, Manel ha apoyado este trabajo. Y bien, pues el motivo del webinar es presentar las guías. Es una presentación sucinta. Sé que están trabajando para colgarlas en la web, pero yo lo que he preparado es una presentación en PowerPoint, un poco un resumen muy sucinto de lo que dicen las guías. ¿De acuerdo? O sea que voy a compartir la pantalla y empezamos, si os parece. Sí, gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. Sí, ¿Me veis? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia. Estas guías de cambio climático las hemos hecho en dos guías. Inicialmente, la idea era hablar del cambio climático, de su definición, que entendemos por cambio climático, un poco el origen y las causas del cambio climático y el impacto que produce, para luego hablar de las soluciones, ¿no? Al final, un poco por la cantidad de información que hemos incluido, nos ha parecido mejor hacerlo en dos guías. La primera guía, como veis, la hemos titulado Introducción al cambio climático, sus causas y los impactos en la salud humana y ambiental. Y la segunda guía se centra directamente en las soluciones que podemos proponer ante el cambio climático. Bien, y por tanto vamos a empezar. ¿Qué entendemos por cambio climático y cuál es su origen? Bueno, el cambio climático todo el mundo lo sabemos, pero un poco la definición concreta de las Naciones Unidas se refiere a los cambios que se producen a largo plazo en las temperaturas del planeta y sus patrones climáticos en la Tierra donde habitamos. Entonces, claro, estos cambios pueden ser de origen natural,
debido a variaciones en la actividad solar, pero también erupciones de volcanes, pero principalmente lo que se está detectando desde hace ya muchos años es que la actividad humana, desde mediados del siglo XIX, la actividad humana empieza a ser el elemento principal del cambio climático. Y es principalmente, aquí ya apuntamos que es debido principalmente al uso de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y el gas, aunque hay otras razones, ¿no? Es decir, la especie humana es la que está provocando cambios significativos en la atmósfera y aquí estamos centrándonos en la definición de cambio climático, que es la variación de la temperatura media del planeta a largo plazo. Aquí tenemos el cambio climático en cifras. Estos son datos que se han, digamos, ido acumulando y anotando por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que hacen el seguimiento. Y aquí veis pues, que desde finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, XXI, hasta el año 2020, pues tenéis una evolución de la temperatura media que va subiendo en año a año. Y por tanto, fijaros que en el año 2020 se empieza a ver, hay un impacto que se reduce y es un poco por los efectos del COVID, donde la actividad humana se paró en gran medida. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la definición del cambio climático, esa variación de temperaturas media del planeta en largos años, en largos plazos. Bien, ¿dónde se produce este cambio climático? ¿Qué países son responsables? Bueno, el cambio climático se produce a nivel global, en todos los lugares, porque la actividad humana, en mayor o menor medida, pues se produce en todo el planeta. Claro está que los países que se industrializaron al principio, fueron las regiones europeas y los Estados Unidos, fueron los primeros en generarlo, a mediados finales del siglo XIX. Claro, en esa época, si miramos atrás, en esa época, las variaciones de esa temperatura eran prácticamente nulas, más o menos pocas décimas de grado centígrado, a veces negativo, a veces positivo. Aquí se ve la disminución en épocas de guerras europeas. Es decir, no había un impacto significativo, pero fue a partir de, digamos, de la industrialización en nuestro continente y también en Estados Unidos fue cuando empezaron a notar estos efectos del cambio climático, de estos aumentos de temperatura. Claro está que luego han seguido otros países emergentes como China, Brasil y India, junto con Indonesia, Rusia, y por tanto estos son los que ahora también están contribuyendo de manera significativa y no quieren dejar de hacerlo porque se están, digamos, desarrollando en sus actividades industriales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, digamos, lo que ocurre con esta actividad industrial y es que hay una generación de gases que se emiten a la atmósfera y aquí se muestra las emisiones del gas principal contaminante, gas que luego hablaremos que es un gas de efecto invernadero, que es por ese motivo que se nos aumenta la temperatura del planeta. Aquí veis la evolución que hay año a año de esas emisiones del CO2, anhídrido carbónico. Fijaros que a partir de mediados a partir de 1900 y mediados de ese siglo, empieza significativamente a aumentar la cantidad de toneladas que se emiten de anhídrido carbónico o CO2. Aquí sí que se ve la emisión de CO2 que disminuye en la época del COVID, aquí arriba. Fijaros, se ha notado en un 10%, 3 billones de toneladas. Estos billones son americanos, son 35.000 millones de toneladas se emiten año a año de anhídrido carbónico. Bien, entonces la evolución, si lo vemos por países o regiones, veréis que Europa está generando su componente importante de 5 billones de toneladas, pero los Estados Unidos prácticamente pues, nos superan con 7, casi 10
millones. Fijaros que China hoy es un, digamos, participante muy significativo, pero también Asia, excluyendo la China, los países asiáticos. Y también aquí hay un apunte del transporte internacional, en aviones, barcos, etcétera. Bien, aquí veis la contribución de cada país o región, hasta llegar a los 35.000 millones de toneladas que emitimos en el planeta cada año. Bien, ¿de dónde proceden? Lo hemos mostrado hace un momento. El CO2 es el principal gas que se emite y es a raíz de la combustión de combustibles fósiles. Ya hemos dicho petróleo, gas, ya sea para el transporte, producción de energía o en sector industrial o agroalimentario. Está también el gas metano, el CH4, que también es importante, no es tan contaminante como el CO2, no es un gas de efecto invernadero que provoque ese aumento de temperatura tanto como el CO2, pero también es significativo. Y eso proviene de las explotaciones del sector ganadero. Se emite en las explotaciones del sector ganadero. Aquí vemos un poco las emisiones de CO2, quién las produce por sector industrial. La producción de energía genera, la producción de electricidad y otros elementos energéticos, produce una cuarta parte de todas las emisiones de CO2. Pero para la producción de alimentos y en la agricultura y en los distintos usos del suelo hay también otra cuarta parte de las emisiones. La industria en general genera un 21%, el transporte que quema combustibles fósiles, aporta un 14% y la edificación, la construcción, 6% adicional. Y luego hay otros varios que llegan a generar el 10% restante. Bien. Entonces, se intuye, pero ¿cuáles son las causas del cambio climático? Ese aumento de temperatura consistente que cada vez va subiendo a lo largo de las últimas décadas y el último siglo. La principal causa del calentamiento del planeta es, pues, esa emisión de estos gases que acabamos de mencionar y mostrar sus volúmenes de emisión. Son lo que llamamos gases de efecto invernadero, porque estos gases quedan acumulados en la atmósfera y entonces hacen un efecto invernáculo, como las plantaciones de tomates con invernaderos, es lo mismo, entonces queda un ambiente más caldeado. En sus iniciales, gases de efecto invernadero. Ya hemos dicho CO2, metano y el protóxido de nitrógeno o óxido nitroso, que es en mucha menos proporción también. Ya, es que Manuel me dijo que te ponga a ver estas guías, dice. Manuel me dijo que te ponga a ver estas guías. Bien, continuamos. Entonces, claro, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Bueno, las causas, como Manel ha dicho, que yo me he dedicado y me dedico al análisis de causas a partir de un efecto determinado, a partir de un problema. En esta guía también hemos mostrado un ejemplo, sin querer ser muy, digamos, pretenciosos de identificar todas las causas que lo generan, pero hay una multiplicidad de causas, ¿de acuerdo? Aquí mostramos el árbol de causas que explican, de alguna manera, el por qué emitimos gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, bueno, las causas iniciales son porque estamos haciendo una combustión de combustibles fósiles y se emite CO2. Entonces, ¿cuál es la causa de que se emita CO2? Bueno, es que uno de los motivos es porque estamos produciendo energía. Y para producir energía quemando gas natural o en cualquier combustión, se emite CO2 como gas residual. También porque estamos haciendo un uso de actividades de agricultura, estamos también haciendo un uso del suelo que emite CO2 porque estamos deforestando. Y entonces todo el CO2 que capta los árboles se emiten a la atmósfera de nuevo. ¿Por qué por qué emitimos CO2? Bueno, porque tenemos una movilidad extraordinaria
con vehículos que emiten CO2 porque utilizan combustibles fósiles. Y finalmente, porque también estamos haciendo una cantidad de procesos industriales para producir productos de consumo que también generan CO2. En definitiva, este es un árbol de causas donde por el lado de la generación de metano es porque nosotros estamos teniendo un aumento de consumo de carne bovina y vacuna en el mundo. Y es por eso. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, son las tendencias de consumo de la población mundial. Quizás no hay, decimos aquí, una sensibilidad medioambiental suficiente y habría que reducir el consumo de carne, pero estas son las causas que van explicando el efecto anterior. ¿De acuerdo? Y aquí lo que he mostrado, he señalado 3 causas que creo que son importantes, causas contributivas de por qué emitimos gases, pues porque estamos generando esa combustión para todas estas actividades, pero también hay una causa que genera un aumento de producción de CO2 porque se necesita más energía. Cuanta más población hay en el planeta, se necesita más energía y más elementos de consumo. Y por tanto, son causas contributivas que quizás serán buenas seleccionarlas, y las hemos seleccionado en esta guía, las he seleccionado en esta presentación para poder mostraros qué soluciones se van a proponer para estas causas contributivas. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos también de impacto. Hablamos de impacto. Porque, claro, cuando se analiza un problema, se deben encontrar las causas que provocan el problema y se deben de apuntar cuál es el impacto. Cuál es el impacto que está generando este problema, ¿no? Entonces, todos lo estamos viendo. Hay cambios rápidos y generalizados en el estado de la atmósfera, la tierra, los ríos, los océanos. Hay una afectación a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Lo estamos viendo por las noticias o en las televisiones de todo el mundo. Hay inundaciones, hay incendios, hay aumentos de temperatura que desertizan zonas, que eliminan el agua, que deja de llover o agua en exceso. Hay unos impactos adversos en la naturaleza con enormes pérdidas humanas. Esto está ocurriendo en la actualidad a causa del cambio climático. Y digamos, extraordinario daños materiales en instalaciones, en fábricas, en casas, en instalaciones, digamos, de todo tipo. Y además lo que ocurre es que las comunidades que son vulnerables son las que históricamente han contribuido menos al cambio climático, quizá porque están en países emergentes, quizá porque están con unos niveles de habitabilidad y de construcción menos robustos y menos preparados para efectos climáticos extremos. El caso es que son los que están más afectados. Bien, pero también hablamos en estas guías de cuál podría ser el impacto potencial, porque el impacto real lo estamos viendo y lo estamos identificando, pero también puede haber un impacto potencial. ¿Cuál es la diferencia entre un impacto real y potencial? Bueno, el potencial es el que está por llegar, quizás, y las condiciones continúan siendo del mismo orden de gravedad o mayor. Por favor, si queréis silenciar vuestro micrófono, porque se oyen conversaciones paralelas. Gracias. Aquí, en las guías, hemos apuntado algún tipo de impacto potencial que no ha ocurrido todavía o que está iniciando en muy bajo nivel, como podría ser el deshielo progresivo de zonas polares. Estamos viendo deshielo de glaciares en montañas en Europa y en Estados Unidos, pero es que puede haber también el deshielo progresivo de zonas polares provocando una catástrofe en los ecosistemas donde se habita, ¿no? Luego está el deshielo paulatino, se habla poco del permagel. En zonas terrestres, son las zonas terrestres que permanecen hasta ahora a temperaturas inferiores a 0 grados. Bien, son enormes cantidades, digamos, de tierras que están congeladas.
y es a medida que el cambio climático afecte a esas zonas calentándolas y helando ese hielo en la tierra, entonces se pueden producir unos lodazales terribles que pueden provocar unos daños, digamos, incalculables. Todo esto estaría por llegar, podría ocurrir, dependiendo de la actividad humana, cómo va a evolucionar en los próximos años y décadas. Por no hablar de una progresiva acidificación de los mares. Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más alta es la temperatura del planeta con estos problemas. Pero es que entonces el agua de mar va a acidificarse aún más porque va a disolver más anhídrido carbónico en el agua. Y eso va a dañar de forma irreversible a arrecifes de coral, a diversas especies marinas, etc. Sin hablar también de la subida del nivel del mar. Se habla de estimaciones de casi 1 metro a finales de siglo, provocando una migración a nivel planetario pues muy importante que quizás nunca hemos visto. Lo estamos viendo en la zona española, en la zona catalana, se están viendo desaparecer playas año a año, verano a verano, ¿vale? Y subidas de nivel que son imperceptibles, pero el agua va socavando tierra, arena y van desapareciendo playas. Es decir, este sería el impacto potencial que puede venir si no hay un cambio de actitud. También hablamos en la guía del efecto sobre la salud humana a causa del cambio climático, porque claro, está todo relacionado con ese aumento de temperatura. El alcance geográfico de ciertas enfermedades, como las que transmiten algunos mosquitos, se pueden alargar en las estaciones, porque las temperaturas son altas en muchos más meses a lo largo del año. Y eso puede provocar, pues, digamos, crisis de unas enfermedades a causa de la transmisión de mosquitos, pues que el dengue, se habla que el dengue puede afectar a muchos miles de millones de personas en las próximas décadas, etc. Claro, todo ese aumento de la temperatura también puede provocar riesgo de crisis humanitarias, desplazamiento de población, acampamentos inadecuados. Si todo esto se hace, digamos, si ocurre y se hace de forma poco controlada, ya vemos cómo malviven estas personas en campamentos con pocos recursos. Entonces, afectando a la salud humana, con falta de agua, con falta de higiene, etcétera, etcétera. Puede haber esas crisis humanitarias a causa de estos aumentos de temperatura. El cambio climático también puede provocar problemas de salud mental, tal como la ansiedad de personas que se han desplazado, que viven separadas de las familias o con personas que ya han muerto de sus familias. Es decir, es un caos humanitario que puede provocar también en las personas problemas psicológicos, de estrés, de ansiedad y en definitiva, problemas a causa de un deterioro de esa cohesión social que tenían antes de tener esos problemas, ¿no? También la calidad del agua y del aire pueden verse afectados. Y por tanto, la salud humana se ve y se verá afectada en mayor cuantía cuanto mayor sea el desastre climático que se nos viene encima. Sobre la salud laboral, hablamos de que, claro, con más temperatura, creo que hablaban, era la OIT, hablaba en su campaña anual con motivo del Día Internacional de Seguridad en el Trabajo, de las repercusiones de ese cambio climático en la salud del trabajo. O sea, hay un vídeo muy interesante donde explica que en el mundo hay 2.000 millones de personas trabajando al aire libre, trabajadores en distintos sectores que trabajan, digamos, a la intemperie, porque están construyendo edificios, están construyendo obra pública. 2.000 millones de personas que estarán afectados por las características del cambio climático. Lluvias, temperaturas más elevadas y, por tanto, largos horarios de trabajo y, por tanto, hay una gran preocupación por los efectos sobre la salud laboral de esas personas, miles de millones que estarán, digamos, teniendo que soportar estas nuevas condiciones laborales. Bien, hasta aquí
y de alguna forma muy resumida, intento avanzar para que podamos tener un debate y puedan hablar los otros ponentes. Hasta aquí he explicado de forma sucinta qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y cuál es el impacto. A partir de aquí hablaríamos de las soluciones que en esas guías explicamos, ¿no? En primer lugar, definir la solución. ¿Qué entendemos por solución de un problema? Bien, la solución de un problema es aquella acción que va a conseguir eliminar, reducir o controlar la causa que ha provocado el problema. Las soluciones no se deben generar, digamos, pensando en cosas generales. Las soluciones a los problemas pasan por actuar sobre las causas que lo provocan. Hay una unicidad. Las soluciones atacan a las causas del problema. Las soluciones no deben estar desligadas de las causas, como a veces ocurre. Se proponen soluciones salomónicas o soluciones muy geniales, pero es que tienen que estar apuntando a la causa que provoca el problema. Por eso, en la primera guía, hemos hecho un árbol de causas para que podamos hablar de cuáles son las causas contributivas, que son muchas y diversas, para que se apliquen soluciones a las distintas causas y no aplicar soluciones genéricas que no aplican a ninguna causa. Bien, entonces, para esa presentación y para que sea un poco más resumida, he seleccionado, cuando he presentado el árbol, he encirculado tres causas. He identificado una falta de concienciación medioambiental, que yo creo que también es una causa contributiva del problema que tenemos planteado mundial. Hay una falta de concienciación medioambiental, pero también hay una emisión de gases de efecto invernadero. Esta es una de las causas muy importantes. Pero también he querido seleccionar el aumento de la población en el planeta, que también es una causa que está provocando, en parte, es una causa contributiva del cambio climático y, por tanto, del aumento de las temperaturas. Y, por tanto, he seleccionado estas tres causas para poderos resumir aquí en las siguientes transparencias. Cogemos la primera causa y, como digo, las soluciones tienen que estar atadas, ligadas a la causa que quieren eliminar o reducir o controlar en la medida que sea posible. Pues bien, lo que he hecho ha sido entresacar de las guías, de la guía 2, que habla de las soluciones, las distintas soluciones que hemos propuesto, ya sea a nivel individual o municipal o a nivel de empresas o de las administraciones, algunas soluciones cogidas a, al tres bolillo, ¿vale? Y por tanto, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Individualmente se pueden hacer muchas cosas. Por falta de concienciación, claro, cada persona debe ser responsable de sus acciones y conocer que estamos generando un impacto positivo o negativo por nuestras acciones sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático. Lo primero es ser responsable y conocedor que nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar ya está generando un problema. Es decir, la concienciación. Esta podría ser, bueno, y claro, pues si hay falta de concienciación, aquí es un poco una solución de perogrullo. Hemos de conseguir que las personas individualmente nos responsabilicemos y nos concienciemos. A nivel municipal, hay que dar mucha educación. Programas de educación medioambiental tienen que estar en todos los lugares. Los municipios, en las escuelas, todos los alumnos, en todas las escuelas, en todos los grados, debe de haber, tiene que ser una asignatura que los lleve, nos acompañe en todo el proceso educativo, porque es el problema quizás número uno que tiene la sociedad. Las empresas, lo mismo. Aquí he ido entresacando las primeras soluciones básicas, que son dar formación medioambiental, que todo el mundo entienda el problema que hay por parte de la actividad de una empresa. También genera un impacto en el cambio climático y, por tanto, dar formación medioambiental a los empleados. Pero también las empresas deben de determinar su huella de carbono y reducirla de forma progresiva.
o compensarla mediante tasas de compensación de emisiones a la atmósfera, como hay hoy en día establecidos y hay leyes europeas y a nivel de país que pueden, digamos, compensar. No es la mejor solución es no generar huella de carbono, no emitir, reducir emisiones, pero en la medida de lo inevitable hay que pagar por emitir CO2. Las administraciones, lo mismo, seleccionado primero la formación medioambiental a los empleados. Todo el mundo, todos los individuos, estando donde estén, en la escuela, en la empresa, en la administración, tienen que recibir formación. Y las administraciones, lógicamente, una de las soluciones es la creación en la implantación de planes integrales de energía y de cambio climático. ¿Vale? Esta sería la selección de una causa, la falta de concienciación y las muchas soluciones que se pueden implementar a los distintos niveles. Si continuamos, podemos seleccionar otra causa, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí, como hay tantas posibilidades, he puesto dos transparencias. La primera, soluciones individuales para cada uno de nosotros. Nosotros podemos, digamos, ser más respetuosos con el medio ambiente. Podemos caminar en muchas más ocasiones y no coger elementos de transporte que contaminan o usar la bicicleta. Las personas dicen, ¿qué puedo hacer yo? Podemos hacer muchísimas cosas y aquí se muestran, en la guía se muestran algunas de estas soluciones que hemos aquí resumido. Utilizar siempre el transporte público en vez del transporte individual y el tren principalmente para largos desplazamientos. También evitar el uso de vehículos contaminantes o, como se hace ya en algunos casos para transportes para distancias más medianas y largas, compartirlo con otras personas. A nivel individual podemos hacer un consumo más, digamos, amable con el medio ambiente, comer más verduras y fruta, reducir el consumo de carne, que sabemos que comemos mucha más carne que la que necesitamos, que la que necesita nuestro cuerpo para alimentarnos, y principalmente la carne de cerdo en particular. Reducir el consumo eléctrico en nuestro domicilio, utilizar estos nuevos dispositivos de luz que son de LEDs y por tanto de mucho menor consumo. Eso ya lo están haciendo casi todo el mundo, ¿no? Eso ha sido. Pero también está la posibilidad de reducir plásticos, el reciclar productos orgánicos. O sea, que a nivel individual, en la guía, estamos informando de que ya tenemos mucho camino por hacer. Y también podemos medir nuestra huella de carbono. En esta guía se proponen herramientas de cálculo de huella de carbono individual y para empresas. Y por tanto es algo que puede motivar a los individuos y a las empresas para ver dónde estamos y dónde podríamos estar si modificamos nuestros hábitos. Si continuamos, esa misma causa podemos proponer soluciones a nivel de empresas. Y en la guía pues hablamos de todas estas soluciones. Desde luego, programas medioambientales. Desde luego, elaborar inventarios de emisiones. ¿Dónde estamos generando CO2 en la empresa? Desde luego, una sustitución paulatina del uso de energía fósil por renovables. Placas solares, digamos, eólica, energía eólica si es posible, etcétera. Modernizar nuestros sistemas de producción en todos los sectores de actividad, buscando un ahorro energético, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. La solar fotovoltaica, todas las cubiertas de naves industriales en nuestro país tendrían que estar cubiertas de placas solares, porque tenemos además una abundancia de radiación solar en nuestro país que no lo tiene en ningún país europeo. Estamos en el sur. Calcular las huellas de carbono. Como digo, hay una calculadora de las Naciones Unidas, calculadora 2030, que permite por cada tipo de producto producido o comercializado, se puede ver la huella de carbono que generan. Es decir, tenemos elementos para medir y para monitorizar cómo vamos mejorando. Y desde luego, pues las empresas tienen que actuar para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas nos tienen marcados para 2030, ¿no?
Y como último ejemplo, pongo aquí esa otra causa, aumento de la población en el planeta. Ese estoy seguro que será un tema interesante para debatir. En mi opinión particular, considero que es un elemento, una causa muy importante que genera un impacto climático. Pero claro, estamos en un mundo donde las personas, los pueblos, no parece que se entiendan mucho en las Naciones Unidas, o cuando se entienden hay un voto de castigo o un voto, no sé cómo le llaman, que no permite avanzar en soluciones muy creativas, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un aumento de la población en el planeta, que no me parece que no la he, o la he mostrado, o no sé si la he mostrado antes. Somos 8.000 millones en la actualidad, y para mediados del siglo XXI se espera llegar a los 10.000 millones, 10.000, 10.500. Y por tanto, ¿qué pueden hacer los gobiernos de las naciones? Bueno, en primer lugar, hay que fomentar la igualdad de las personas mediante una planificación familiar y una educación universal, cosa que miles de millones de personas en el mundo no lo tienen. Aumentar la financiación y los recursos para atender la salud reproductiva de las mujeres, incluyendo la planificación familiar. Yo estaba hojeando el otro día, no están en las guías, la media de nacimientos por mujer en edad fértil en los distintos países del mundo. Esto está también en estudios. Y España está en una media de 1,3 hijos por mujer en edad fértil. La tasa mínima de reproducción, para que no haya reducción de población, está en 2,1. En España estamos en 1,3. Y el país que más hijos por mujer, la media de hijos por mujer en edad fértil, es Níger, que tiene 6,1 hijos por mujer. O sea, es terrible. China, por ejemplo, está por debajo de 2,1 en la actualidad, pero hay muchos países de África que todos superan los 4 hijos por mujer en edad fértil. Y es por eso que el conglomerado de esas, digamos, nacimientos por unidad de persona que nace, de mujer que hace el parto, es un aumento significativo y digamos, constante. Y por tanto, es también facilitar el acceso universal a una educación de calidad. Sabéis que en países, hay muchos países de Asia que las mujeres le está vetada la educación. Y en otros países tienen la obligación, no tienen métodos anticonceptivos. La mujer no tiene la libertad para decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Y por tanto, aquí hay un trabajo enorme por parte de aplicar soluciones de los distintos gobiernos que quieran ofrecer estas soluciones a sus habitantes, y en este caso a la mujer en el mundo. ¿De acuerdo? Joan, vamos un poquito justo. Y hemos terminado. Gracias. Y hemos terminado. Termino con muchas gracias. Doy paso a los ponentes que quedan, tanto a Santi como a Daniel, y a partir de aquí, pues que hagan sus presentaciones, y luego creo que hay un tiempo para el debate. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Joan. Hola. Hola, Manel, buenos días. Hola, buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Tengo problemas Mónica. de conexión y pues también tengo que entrar tarde. Bueno, siguiendo con la agenda pues de la webinar, pues me gustaría presentar a Santi Vilanova. Él es un escritor y que está con mucha experiencia en el cambio climático, autor del libro Emergencia y Cambio Climático a Cataluña. Entonces, pues me gustaría presentarlo y seguir pues con nuestro otro ponente invitado, que es Daniel Turón, para iniciar pues las preguntas a cada uno de ellos, iniciar el debate. Gracias. Santi. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades. Joan de Torres ha hecho una exposición excelente. Se lo agradecemos mucho. Gracias. Lo Gracias, primero que
que le quisiera preguntar es si él cree realmente que la transición energética puede ser eficiente y real. Porque yo creo que la transición energética, de la que tanto se habla, no ha existido ni existirá. Porque el petróleo no sustituye el carbón, la energía nuclear no ha sustituido el petróleo y las energías renovables no sustituirán ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas natural. Porque si tenemos un problema grave en este momento, es que las grandes multinacionales están retardando todo este proceso del que hablamos y que el tiempo corre mucho. Para educar y para concienciar no hay tiempo, desgraciadamente, porque el 2030 está encima y los grandes grupos energéticos siguen explotando nuevas minas de carbón, nuevos yacimientos de uranio para la energía nuclear, nuevas explotaciones de petróleo, de forma que si se llevan a cabo todos los proyectos que hay de explotación de petróleo y gas, ya es inviable llegar a los acuerdos de París y las propuestas del COVID. Nos vamos a un incremento de temperatura a final de siglo de 3 o 4 o 5 grados. Una barbaridad, porque será esto invivible. Entonces yo creo que me gustaría que también opinase sobre este tema, pero veo muy complicado que podamos hacer este cambio que se propone, educativo, de concienciación, incluso de que la pequeña y mediana empresa colabore en ese proceso, si los grandes lobbies no rectifican. Y sobre todo si no paramos las guerras. Veo muy difícil que podamos hablar de cambio climático y de mitigar el cambio climático, habiendo las guerras que estamos teniendo en Ucrania, y que mientras hayan guerras como la de Gaza y genocidios y barbaridades con lo que está pasando en Ucrania, difícilmente podemos hablar de cambio climático. Continúan las explotaciones, como digo, de gas, de petróleo y de carbón. Las grandes empresas están invirtiendo muchísimo en comunicación falsa, en fake news. Yo como periodista tengo que decir, y Xavier García, que nos escucha, sabe perfectamente que cuando nos organizamos como periodistas ecologistas en los años 70, no existía Internet. Hacíamos los contactos por teléfono con los científicos, por fax, por carta, y teníamos unas bases sólidas científicas menos pervertidas o tóxicas como ahora. Ahora es muy difícil encontrar el equilibrio informativo a nivel de ofrecer al lector o a la gente una información fidedigna y contrastada, porque está trastocado totalmente por la toxicidad que hay en el mundo de Internet. Se hace muy difícil buscar buenas fuentes de informativas en ese tema, sobre todo por los aspectos que os acabo de aclarar. Las estructuras, por otra parte, gobernativas, de gobernanza ambiental, están muy infiltradas por las grandes corporaciones energéticas, empezando por las Naciones Unidas, que es un fracaso totalmente a las organizaciones que están haciendo de las COP, donde hay más presencia de las multinacionales energéticas que de las organizaciones cívicas. Por lo tanto, tenemos aquí un déficit de intentar crear nuevas estructuras de organización para hacer frente a todo lo que ha dicho el compañero. ¿Cómo hay que hacerlo? Con el poco tiempo que nos queda, difícil. Ahora tenemos la cumbre esa de Bakú, y el propio presidente de Azerbaiyán ya ha dicho que nadie se crea que Azerbaiyán va a dejar de explotar el petróleo, que el petróleo representa el 60% de su PIB y el 80% de las exportaciones. Y por lo tanto, imaginaros, hacemos la próxima conferencia en noviembre del cambio climático en un país que el propio presidente dice que no van a disminuir la explotación de petróleo. Y bueno, y otra cuestión. Bueno, pues el incremento energético que se va a preparar en los próximos años con la inteligencia artificial, con la aplicación del G5 y G6, que esto va a suponer, pues, para algunos expertos, triplicar la electricidad, la demanda de electricidad a nivel mundial. Y si esta electricidad tiene que venir, debe ser verde y descarbonizada, donde vamos a colocar tantos paneles solares, parques eólicos solares y eólicos en el mundo para resolver este tema de esta demanda. O sea que, claro, este factor tecnológico, energético,
es un factor negativo para buscar soluciones, ¿no? En fin, yo creo que, ya para intervenir finalmente, ¿no? Bueno, Que difícilmente se puede resolver un gran problema como este con las formas de pensamiento que lo han provocado. Y lo que lo ha provocado es un modelo de crecimiento desarrollista que ya se denunció el Club de Roma en el año 72. Los recursos son limitados, la demografía también va en contra, pero si no hay un decrecimiento razonable a nivel mundial de los grandes países, y que nadie quiere decrecer, porque hablas de decrecimiento y dicen, bueno, estos ecologistas están locos, ¿no? Pero bueno, aquí hay un problema grave de intentar resolver el cambio climático con estructuras obsoletas y con formas de pensamiento que todavía siguen dominando en los partidos políticos. La socialdemocracia sigue defendiendo el crecimiento, lo estamos viendo en Cataluña ahora que gobernará el Partido Socialista, está fomentando un modelo energético y de crecimiento del turismo, del aeropuerto del Prat, de Barcelona en sí, de crecimiento, de más crecimiento. Y esos son los progresistas de la socialdemocracia. Imaginaros, si hablamos de la extrema derecha, que lo que quieren es más centrales nucleares y más crecimiento. Entonces, bueno, ante un crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo que defiende precisamente todo un modelo contrario a lo que estamos defendiendo, esto es un problema. Es un problema sobre todo porque no hay tiempo y se nos echa el tiempo encima y es muy difícil hacer este proceso. Ahora, lo que pasa es que esto no debe ser un mensaje negativo, es un mensaje realista. Nosotros, Xavier García y yo, sabemos muy bien que hemos tenido que luchar denunciando, pero de una forma consciente, pero a la vez pues intentando cambiar la mentalidad de la gente con concienciación, con nuevas formas de consumo, con intentar que la energía solar y la eólica sean gestionadas democráticamente en pequeñas cooperativas, etcétera, etcétera. O sea, este elemento de educar y de concienciar se ha llevado a cabo por diferentes sectores del mundo científico, pero también del mundo de la comunicación, desde los años 70. Pero ahora realmente el poder comunicativo de las grandes multinacionales de los recursos fósiles, de los medios de comunicación, financiando programas, financiando suplementos especiales en los grandes medios, e interviniendo en las COP, intentando no infiltrar, porque hay más gente en las COP de estos grupos que no organizaciones ecologistas que no pueden viajar cada año a un país diferente y los costes económicos que supone para las ONGs. O sea que todo, insisto, si hacemos un discurso realista de la situación, la síntesis es, si las empresas energéticas de los recursos fósiles no cambian y no rectifican y no dejan de explotar los proyectos que ya tienen acordados en los próximos 10 años, es imposible que podamos resolver los acuerdos de París. No sé, me gustaría que después Joan nos diga cómo ve la transición energética en función de mi crítica. muy Bien, bien. yo Bueno, dejaré que hablen los otros sí, ponentes porque pienso que deben de tener el tiempo necesario para exponer su punto de vista. muy bien. Daniel, unos minutos. Sí, Daniel. Daniel Turón. ¿Se me oye Es, bien? Sí, sí, Daniel. Pues bienvenido, Daniel. Para los que no los conozcáis, Daniel Turón es ecofilósofo, es profesor universitario de la UOC y yo es una persona con mucha experiencia en el tema de la ecoansiedad, el impacto que nos crean las crisis ambientales en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y ya no te oímos, Mónica. Se corta, se entrecorta. Se entrecorta, Mónica. Bueno, Mónica, se entrecorta. Vamos, por favor, Daniel, interven. Bueno, nada, pues nada, gracias, Joan. Pues Daniel, yo creo que tiene mucho que decirnos sobre la motivación que tienen las personas a nivel individual y también los efectos colectivos sobre este tema. Pienso que sí hay una oportunidad. Adelante, Daniel. Vale, pues muchas gracias, Mónica. Sí, a mí una cosa que
que me gustaría preguntarte, Joan, así como que además salió cuando nos reunimos el otro día como para preparar. ¿Cómo te has sentido preparando las guías? O sea, ¿cómo te sientes habiendo recibido toda esta información? ¿Cómo has vivido este proceso, ¿no? Esa sería una pregunta que me gustaría como, no sé si hacerte la pregunta y que respondas ahora y luego Sí, ya. bueno, sí, puedo responder brevemente. Bueno, Ujú. estas guías las he ido preparando a lo largo de los últimos meses, sin tener, yo siempre que hago un trabajo, un proyecto, no trabajo con una visión final. Sí que Manel me decía lo que quería que hiciéramos y cómo tenían que ser las guías, pero yo no tenía claro cómo plantearlas. Pero el tema, lógicamente, es un tema poliédrico, decíamos el otro día, ¿no? Sí, sí. Es un tema tan complejo, ah, y sin embargo, estoy contento en el sentido de que estas guías no pretenden indicar el camino por el cual conseguiremos los objetivos 2030. Santiago ha dado 20.000 datos que nos hacen intuir que no se va a conseguir eso en esas fechas. Bien, Seguro. ¿y qué ocurre? Pues que le darán, como todas las cosas que hace la especie humana en la vida, darán unos plazos, alargarán unos plazos e iremos haciendo cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta, me he encontrado pues al principio pues que no sabía qué forma darle. Al final estoy contento de cómo ha quedado porque lo de la deformación profesional, soy muy sincero al decirlo, lo hemos planteado de manera de decir, bueno, hay un problema incalculable de tamaño, porque ese problema lo genera muchas sociedades, muchos países en muchos lugares distintos, pero el concepto, la estructura es: definamos el problema, entendamos cuál es el problema, qué es exactamente el problema que queremos, en todo caso, analizar. Luego lo analizamos buscando las causas que lo provocan, y eso está, digamos, con toda la información que hemos podido acopiar, conocidas, las causas son conocidas. Pero hay muchísimas causas y quizá no las hemos mostrado todas. Y siguiendo esa metodología de análisis del problema, una vez identificas las causas, es cuando puedes atreverte a proponer soluciones. Porque si hemos definido que hemos encontrado las causas del problema, entonces hay que matar las soluciones, hay que eliminarlas. Y ese sentido, pues me he sentido perdido al principio, pero cuando hemos cogido esa estructura, bien, hablemos de un problema definido, busquemos sus causas, planteemos soluciones. Ahora, esas soluciones están en las manos, ya habéis visto, de toda la sociedad y las empresas. Y por tanto, esas guías, no creo, que Manel estará de acuerdo conmigo, pretenden dar propuestas para la pequeña y mediana empresa, que es a quienes nos dirigimos, y al individuo. Pero Santiago, está hablando de, lógicamente, los grupos y los elementos, las organizaciones que tienen el poder para cambiar esas cosas. Y parece obvio que no tienen mucho interés para arreglar las cosas, al menos de manera inmediata. Yo lo que me refería, y justo, ¿y cómo te hace sentir eso? Yo lo que me refería es, no lo sabéis. Bueno, me hace sentir un granito tan pequeño, ¿sabes? Soy consciente de que a nivel personal, a nivel de persona que está en el grupo de Mieses, pues que tenemos cada uno podemos... Es que el otro día, Joan, perdona, es que el otro día hablabas de que te sientas abrumado. Sí, puedes hablar. Hay motivos, ¿eh? Sí, Entonces, claro. eso es lo que, ¿cómo te sientes después de haber hecho las guías y de ver el problema de frente a nivel personal? Sin embargo, creo que es un buen trabajo en el sentido de que es un documento que puede servir a personas. Sí, pero no hablo de la guía, no hablo de la guía. Yo quiero llegar al hablas punto de mi de cómo sentimiento. de tu sentimiento ante la situación. Sí, prefiero utilizar la palabra catalana, que es abrumado. Em sento aclaparat. Aclaparat. Davant del problema. Sí, claro. Es un problema de una talla enorme. Claro. Y que bueno, hay millones de personas y de organizaciones y de empresas que no tienen prisa para cumplir
para cumplir eso. ¿Me permites? Sí, por favor. Brevemente. Mientras los economistas que dominan... Santi, deixa'm acabar aquest punt que estava Sí, després, vale. perquè el tema Me siento abrumado. de reconocer emocionalmente nuestra relación, porque hemos hablado, los datos están súper bien y hemos llegado a toda una serie de datos, pero es muy importante ver la parte humana de la situación, ¿no? Porque yo tenía dos preguntas, luego me pasé, Santi, perdona, pero mis dos preguntas, la primera está, ¿cómo te has sentido tú al hacer todas las guías? No al resultado de la guía, sino esa cosa de al ver la situación, ¿no? Me he sentido abrumado, sí. Claro, y ver esa parte humana y luego mi otra pregunta que tiene un poco de juego y tal, que no sé si hace falta que la respondamos, pero que es, ¿cómo hablaríamos a un empresario que tiene hijos y que tiene nietos ante esta situación? Pero de corazón a corazón. Ya no de datos, que está muy bien y que los necesitamos y que todos, pero de corazón a corazón decir, oye, tú tienes una empresa, tienes hijos, o sea, ¿cómo llegar a ese empresario y cómo llegar de corazón, ¿no? O sea, podemos llegar de esa manera también, mi pregunta, ¿no? Y bueno, porque hace falta esa parte humana, que es eso, cómo nos sentimos, ¿no? Ante la situación. Esa es mi... Exacto. Eso. Me he sentido abrumado, pero eso no quiere decir que con esas guías no podamos ayudar a la pequeña y mediana empresa para concienciarse y para que sepan que tienen muchas cosas que pueden hacer, que seguramente las que están concienciadas ya hacen y empiezan a hacer su transición energética porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que aunque estemos abrumados, aunque estemos abrumados por la grandiosidad del problema, me parece que somos una organización que creemos en que se pueden hacer muchas cosas para producir cambios, aunque sean a una escala que no sea planetaria. Joan, perdona, ¿tú te has sentido abrumado al hacer las guías, que es información sobre el cambio climático? No lo vamos a repetir. Vamos al final. Cuando has visto estas guías que he entrado tarde, pero yo las he leído, me parecen un excelente documento para la empresa. Y vamos al final. Cuando tú has visto que has concluido el trabajo hecho en esta guía, ¿qué has sentido? Porque has sentido que has hecho algo por el cambio climático. ¿Y qué experiencia has tenido cuando has visto las guías? No, entonces, es un ¿cómo poco, te has sentido? No, bien, a ver. Bien, ¿ves? ¿Ves? Esto es, no. Este es el efecto, es el efecto. No, espera, que no he contestado. No he contestado. Sí. Creo, o sea, Manel me decía, hemos de hacer 2 guías 100, perfectas. Yo le dije, me acuerdo que le dije, Manel, yo no creo en la perfección. Es algo que no conozco, no creo. Yo creo en el camino para llegar a la perfección, a la cual nunca llegaré. Bien, entonces, yo creo que estas guías no son perfectas, pero creo que son un documento que si las utilizamos como el resto de guías que tenemos en Mieses para acercarlas, para darlas a conocer a las pequeñas y medianas empresas, va a ayudar. Y en ese sentido creo que estoy contento porque he contribuido, creo que podré contribuir cuando estas guías lleguen a su destino y haya personas y empresas que con esta información cambien actitudes y mejoren sus acciones reduciendo el impacto. O sea, yo creo que sí que estoy actuando indirectamente para la mejora. Claro que sí, si no... Sí, exacto. Y la pregunta es cómo te has sentido. Yo lo digo y ya le pasó la palabra en este sentido a Daniel. En el efecto, hacer algo que pueda contribuir en esta crisis ambiental enorme, y no me voy a repetir, puede tener un efecto sobre nosotros mismos. Es decir, mientras tú has hecho esta guía con Manel, que las quería perfecta, el hacerlo te ha beneficiado a ti. Claro Esto es lo que nos dicen los estudios. ¿Verdad que sí, Daniel? Entonces, cualquier cosa, yo he anotado atentamente los 7 puntos de lo que puedo hacer individual. Lo hago todo y me sienta genial. Sí, y yo creo que es donde nos tenemos que centrar a nivel individual, a fortalecernos con los actos que hacemos para ayudar en esta crisis ambiental, porque el tema es serio. Y le paso la palabra a Daniel sobre este efecto benéfico
ayudar, ¿no? En esta crisis. Sí, nada, solo una cosa que pasó por la bastante. Hay un solo matiz que es la carne que emite más CO2 es la de ternera. Es la peor. Todo y que la de cerdo también es muy grave por la contaminación hídrica y otras crisis ecológicas. Pero a nivel de CO2 es la ternera la que tiene más impacto. Sería lo único que habría que analizar del. Muy bien. Pero ya está. Santi, paso. Bueno, no. Por favor. El problema de la pequeña y mediana empresa es el coste que le supone la conversión de convertir sus productos en productos cuyo ciclo de producción ha sido sostenible, diríamos, o ecológico, que eso tiene un coste importante. Y si no se les ayuda, muchas empresas se verán obligadas a cerrar. Es decir, según se haga ese cambio, se está viendo en el tema del coche eléctrico, si no se prevé ayudar al agricultor, pase de la agricultura intensiva a la ecológica, con ayudas para que el terreno hay que regenerarlo, ¿no? El terreno está contaminado, no puedes pasar de un modelo a otro sin un tiempo. Hay que subvencionar a esos agricultores. Si no, la agricultura ecológica no progresa. Y no progresa a muchos niveles. Pero quiere decir que la pequeña y mediana empresa también tiene problemas en ese sentido, o los tendrá, y también en la exportación de sus productos, para que los productos que se exporten vayan destinados a un consumidor de otros países consciente de ese tema. Por ejemplo, el tema de los cerdos, ¿no? Que es la exportación que se está en muchas empresas que son multimillonarias, que están exportando cerdo a China, es porque allí lo consumen. Si allí hay una conciencia del consumidor, esas empresas no pueden tener una rentabilidad en su producción, ¿no? O sea que aquí hay que analizar todo ese tema, o sea que concienciar a la pequeña empresa, pero también hay que ayudarla a este proceso. Por ejemplo, en Cataluña es increíble que la agricultura ecológica se consuma más, o sea, se prevé más los productores de exportar la agricultura ecológica en Alemania, que hay más conciencia y además el consumidor está más formado, que en Cataluña. Es lamentable que no progrese la agricultura en Cataluña por falta de consumidor y por falta de ayuda de las instituciones a estos agricultores. Esa es otra cuestión que le quería preguntar también cuando hablamos del tema empresarial. Y bueno, y finalmente decir que los economistas en realidad están fomentando un modelo que es contrario a todo lo que estamos hablando. La mayoría de economistas son desarrollistas, están a favor de mantener el concepto del Producto Interior y Producto Nacional Bruto, que son conceptos obsoletos porque no integran en este concepto los costes ambientales de salud que genera esa contaminación. Es increíble el PIB. El PIB de Japón ha subido desde el accidente de Fukushima. ¿Por qué? Porque han introducido en los costes de descontaminar el reactor, los costes del impacto que ha tenido el accidente, etcétera, en lugar de restarlo, lo han sumado. Entonces, si sumamos al Producto Interior Bruto los costes ambientales y ecológicos, en lugar de restarlo, entonces te puedes encontrar un país enormemente ecológicamente desastroso con un PIB muy alto, que es lo que está pasando en Cataluña. Por eso estamos contentos por el crecimiento, pero es que no estamos viendo cómo se están contaminando las capas freáticas por los nitratos, no estamos viendo la contaminación de la pesca y del mar por la degeneración que provoca la pesca de arrastre, no estamos contemplando los efectos de los pesticidas e insecticidas sobre la alimentación y los cánceres y el tratamiento de estos cánceres. Todo esto, en lugar de restarlo, del crecimiento, lo sumamos. Con lo cual, un país contaminado puede tener un crecimiento y un PIB cojonudo. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos si los economistas no están entrando en esta? ¿No? ¿Te parece, Juan? Y no tengo ninguna respuesta. No te puedo contestar. Hay un concepto que es el de deuda ecológica. ¿Cómo? Que tiene que ver hay un concepto que es el de deuda ecológica. Sí. El concepto de deuda ecológica. Que igual que los economistas están muy preocupados por la deuda que tiene un país, pues el concepto de deuda ecológica tiene que ver también con qué deuda estamos dejando a la siguiente generación. No se entén gaire bé, Daniel. No se entera, no se O hablas ¿No muy se deprisa oye?
No, se oye, pero se entrecorta. No sé si es porque A tienes el ver, micro muy cerca o si es porque ah, hablas muy rápido, no lo sé. no, no lo sé. A ver si oye ahora, se entiende Perfectamente, ahora. Ahora sí. sí. De la deuda ecológica. El concepto de deuda ecológica, que es un concepto que se está utilizando ahora en economía también, y que es que deuda tiene un país, una sociedad, con la siguiente generación. O sea, qué deuda ecológica está dejando una empresa a la siguiente generación. Los ecologistas utilizan el tema de robarles el futuro. O sea, Sí, claro. que estamos robando el futuro a los jóvenes, pero a nivel empresarial existe un concepto un poco más, digamos, eufemístico, que es el de deuda ecológica, ¿no? ¿Qué deuda estamos dejando a la siguiente generación como empresa, como sociedad, ¿no? Es un concepto que me parece interesante de empresa, ¿no? De mundo empresarial, de entender eso, ¿no? Es urgentísimo, Economía sí, sí, es urgentísimo que la administración catalana, la Generalitat, no deje hundir a la pequeña y mediana empresa en esa conversión que hay que hacer hacia la economía verde, digamos. Que la ayude, que no sean las grandes multinacionales energéticas, las grandes empresas que generan la contaminación, las que reciben las subvenciones y se llevan el dinero de la Unión Europea, porque hay que ver cómo ha ido el dinero de la Unión Europea y en lugar de ir a la pequeña y mediana empresa está yendo a los grandes grupos industriales de energía solar y energía eólica, y etcétera, en lugar de ir a la pequeña y mediana empresa. Entonces, este es un lobby que hay que hacer en la Generalitat por parte de los pequeños y medianos empresarios que deberían agruparse con esta finalidad, ¿no? Hacerse fuertes, porque el salto cualitativo de la revolución energética es brutal y entonces tiene unos costes añadidos que puede provocar resistencia a muchos sectores, como está pasando con las almillas amarillas en Francia, los agricultores que se rehúsan en la ecotaxa, ¿no? Y al incremento del combustible. Y entonces, bueno, pues, a los políticos les costará cada vez más aplicar medidas drásticas en el tema ambiental si no están bien concertadas y dialogadas. Entonces, claro, no hay tiempo para hacer eso, ese es el drama. Que llegamos tarde en ese tema, pero bueno, algo deberá pasar para acelerarlo esto, no sé, no sé. Si me permitís, me gustaría introducir en el debate, por favor, esta parte final. Interesa que los que queráis intervenir lo hagáis, que hay personas como Nuria, desde un proyecto de defensa del río Ebro, que son grandes proyectos que tienen también una componente muy ligada ahí, ¿no? Yo quiero suponer sobre la mesa la importancia de la sociedad civil, ¿no? Que es la que de alguna manera tiene en democracia, ¿verdad?, la fuerza para generar los cambios que necesitamos, ¿no? Que me gustaría hablar desde la experiencia que vosotros tenéis, Javier, también en el movimiento antitrasvase del río Ebro, etcétera, y Nuria. O sea, ¿qué importancia tiene la sociedad civil, verdad? Nuestras redes de gente que estamos trabajando en el asociacionismo, ¿no?, en el voluntariado, para lograr, ¿verdad?, que sea la sociedad civil que tome conciencia y presione, ¿no?, a los gobiernos para que actúen como debe ser y que no se conviertan, lo que estamos viendo que es Santiago destaca perfectamente, convertir lo que debían ser ayudas a las pequeñas empresas en impuestos para que compensar de que este cambio climático se va a resolver pues, pagando más, contaminando más, ¿no? Estoy en el mismo. O sea, por favor, hablemos de la sociedad civil organizada, que sois aquí personas que habéis trabajado en ello, Javier, Nuria. ¿Cómo podemos actuar en esta línea, no? Ya que me has nombrado, voy a explicar un poquito algunas cosas. Bueno, comparto esta visión desoladora. Cuando ves el panorama general, la visión es desoladora. Sí. Pero también me parece muy interesante el libro que se ha hecho mención de Esperanza Activa, porque parte del problema que tenemos es que el único momento de actuar es nuestro presente y no acostumbramos a estar en nuestro presente. Bueno, en el tema del río, una de las cosas que vemos, bueno, sobre todo conozco la realidad del río Ebro, pero pienso que pasa en más ríos, es que la planificación que se hace de los ríos es a partir de las demandas y no contemplando realmente el ecosistema y la vida del río. Todo y que esto sea así, por ejemplo, en el caso de Cataluña se ha creado un grupo en el cual estamos 33 asociaciones.
y en el cual estamos poniendo líneas rojas, por ejemplo, al Gobierno de Cataluña, en cosas que no se pueden hacer y que se están planteando. O sea, que sí que el tema va en un sentido, pero sí pienso que la sociedad civil tiene que estar más activa. Sí. Y en las reuniones hemos estado presentes más de 30 asociaciones, Ecologistas en Acción, Ingenieros Sin Fronteras, Agua es Vida, Mieses, Plataforma en Defensa del Ebre, bueno, toda una serie de asociaciones que hay una página que si queréis os compartiré luego, ahora en cuanto acabe de hablar, en la cual vienen muchos artículos, acciones, bueno, diferentes cosas que se están haciendo. En este sentido, yo también he hecho el viaje a lo largo de las diferentes comunidades por las que pasa el Ebro, porque ya organizamos en Pamplona un encuentro y a ese encuentro faltaba personas del País Vasco y de Cantabria. Bien, las personas que son activistas son pocas, pero, por ejemplo, pues la persona que he conocido en Logroño de Amigos de la Tierra está muy activa. Han hecho un documental que se llama La huella hídrica en La Rioja. En Cantabria he conocido la gente de la Asociación Canbera, que es una asociación específica en defensa de los ríos. Y para mí el punto clave es, uno, la actuación personal y el otro, asociarnos. Asociarnos. Es decir, el monstruo es terrible, pero en lugar de mirar al monstruo, el monstruo está ahí. Lo que está pasando ahora en Brasil, por ejemplo, que hay una parte, hectáreas y hectáreas que están incendiándose y son incendios provocados para hacer carne, porque en definitiva lo quieren convertir espacios naturales, espacios de selva, en espacios para criar vacas. Muchos son provocados. O sea, no pierdo de vista lo terrible que es el monstruo. Pero, pongo un pero, porque eso no puede, ese monstruo no puede hacer que cada uno no actúe en su medida. Y ahí es donde reivindico. Por ejemplo, en el encuentro en Pamplona queríamos conseguir un encuentro en Zaragoza. Pues finalmente va a haber un encuentro en Zaragoza que lo organizan dos artistas, Carlos Monleón y Asunción Molinos, que se llama Afectividad Fluvial, y allí nos vamos a encontrar también una serie de gente. Es un pasito más en esta concienciación, en mi caso, de entender que los ríos son vida y que el agua es un bien demanial. Por ejemplo, el tema de que el agua sea un bien público es un tema que tenemos que ser mucho más conscientes todos. Por ejemplo, en Cataluña el 78% es privada la gestión del agua, cuando realmente una de las cosas que estamos viendo en este grupo de trabajo es que los ayuntamientos tienen un poder importante en esta gestión del agua. Yo os puedo compartir cuándo va a ser el nuevo encuentro online, va a ser este jueves. Y el encuentro físico no sé exactamente cuándo lo vamos a tener, pero en cierto modo este asociacionismo es el que nos puede hacer ver los problemas y actuar como ciudadanos, porque uno de los aspectos que vivimos es que la mayoría de la ciudadanía está durmiendo. Bueno, Por aquí, para hacer un apunte rápido, para hacer un apunte rápido sobre eso de estar durmiendo, claro, es que no solo no están durmiendo, sino que están tapados debajo de la manta temblando. Es decir, hay un tema de un trauma colectivo muy fuerte que no se reconoce, que tiene que ver con reconocer lo que está pasando y no querer mirarlo, ¿no? Porque ¿quién no tiene la información de lo que está pasando? Todo el mundo. Lo que pasa es que si no se mira, pues se mira hacia otro lado y se sigue pues
hacia adelante como si no pasara nada. Pero eso tiene que ver con un trauma colectivo, tiene que ver con no asumir emocionalmente el dolor de la pérdida de lo que está sucediendo. Y eso necesita todo un trabajo muy fuerte, ¿no? de hacerlo, porque bueno, por eso, porque la gente, teniendo la información, no se está actuando. Todo el Bueno, mundo, información. Sí, Santi. Xevi García y yo, que hemos tenido la experiencia, y otros compañeros, y José Català, Jorge Sac, etcétera, que en los años 70 nos organizamos como colectivo de periodistas ecologistas para ayudar a las luchas que se producían en defensa del territorio, que se ganaron muchas batallas, los Aiguamolls de l'Empordà, la zona volcánica de la Garrocha, la denuncia de la térmica de Sers, cantidades, la Costa Brava, muchas denuncias que se ganaron, vertederos incontrolados que también se ganaron en Cercs, en Albons y Serós, etcétera. Pero ahora nuestro activismo en los medios de comunicación, que se puede hacer porque no había el control de las grandes empresas sobre los medios que hay ahora, aquella lucha que hicimos en los años 70 y 80 ahora sería imposible. Ni podríamos organizarnos como colectivo en defensa del territorio, ni podríamos publicar lo que publicábamos Xavier García y yo con otros compañeros, No somos exclusivos en ese aspecto. Pero hay una regresión en ese tema de la comunicación. Los periódicos están cada vez más controlados por los lobbies energéticos a través de la publicidad, de los consejos de administración. Las televisiones, de vez en cuando salen informaciones del Ebro, que nos alegramos de que haya esta lucha, pero no dedican un gran programa o varios programas a ese tema para concienciar a la gente. TV3, por ejemplo, no ha hecho grandes programas sobre el tema. Entonces, claro, que la televisión pública no ayuda, pues los medios de comunicación y en las escuelas también salen periodistas que están trabajando para las grandes empresas. Es decir, lo que nosotros fuimos no había todavía escuelas de información ambiental ni licenciatura. Entonces tuvimos que reinventarlo. Pero ahora son muy listos, salen periodistas especializados en medio ambiente que rápidamente son fichados por las grandes empresas energéticas para elaborar estos suplementos que hacen en los periódicos, etcétera. O sea que hay una preparación importante de comunicación, pero al servicio de los que nosotros en principio estamos denunciando. Y esto es otro problema. Cada vez hacen El mejor retardismo, ¿no? Al final del retardismo, ¿no? Santi, del retardismo, porque está el negacionismo, está el cada vez retardismo. hacen mejor información, La información de las multinacionales energéticas, sobre todo de las fósiles, cada vez está más sofisticada debido a la capacidad que tienen de fichar a expertos. Y gente Y que preparada dicen no es tan para... grave, no pasa nada, bueno, Exacto, sí que... exacto. Sí. Claro, o sea que nosotros fuimos pioneros, pero aquello ya fue agua pasada y por eso tenemos una actitud un poco pesimista en este aspecto, en el tema de la comunicación, porque tampoco hay publicaciones que ayuden a eso como las teníamos en aquella época, que fundamos una revista ecologista, Userda, Ajo Blanco, en fin, habían medios de comunicación del Comité Antinuclear de Cataluña, un activismo muy importante en aquellos, porque claro, los partidos estaban desorganizados y pudimos hacer frente, pudimos abrir una cuña en medio de la desorganización que existía, pero ahora ya Xavier García, yo y otros ya estamos muy conocidos y muy vigilados como para que podamos continuar esta tarea. Hacemos lo que podemos, ¿no? Pero ya no existe esta organización que nosotros creamos. La mayoría fuimos despedidos de los medios de comunicación, expulsados. Y Yo algunos tengo, algunos quisiera, todavía sufrimos censura, que no pero es para hacerse. un apunte, Santiago, un apunte, Dime. pero cuando estabais tan activos en los años 70, 80, la situación era distinta. Quiero decir, visto desde la modernidad de hoy, tenemos las Sí. redes, ¿no? ¿Qué Exacto. podemos hacer? Tenemos las redes. Mayor Zaragoza pero- dice que los pueblos pueden hablar, comunicarse con los avances de hoy en día en las redes Pero sociales, las que queramos. hay que estar muy preparado para distinguir dónde está la verdad Bueno, de la... Bueno, de la- Nuria lo ha dicho antes, es hablar, al final hemos de ir y las personas se tienen que asociar, agrupar y moverse. O sea, pero además tenemos medios de comunicación fabulosos para estar al día, para conectarnos, para montar
una manifestación, lo que queráis. Es decir, yo entiendo que haya los medios poderosos que solo saquen las noticias que interesan. Eso está claro. Pero la capacidad de comunicarse a través de las redes, Pero algo la pasa tenemos. para que eso no progrese. En el caso de todo el movimiento que generó la Greta Thunberg, todo el Sí, movimiento de la juventud, que sí. Fridays for Future y toda esa, que creíamos que se iniciaba un proceso revolucionario estudiantil en las Ujú. universidades. Sí. ¿Cómo ha acabado eso? ¿Cómo ha acabado el 15M? ¿Cómo ha acabado las movilizaciones en la Plaza de Cataluña del 15M en la que muchos participamos? Creando un partido Podemos, que ha servido para... Ya me entiendes. Ujú. Donde no hay una organización, se crea un partido. Se crea el partido y se ha acabado la movilización. Bueno, Ahí está el tema. Entonces, claro, sí, existen las redes, pero cuando se no cae es hay que suficiente. levantarse. Claro, sí, sí. No, No ha salido bien. bueno, Vale. no, Sí, yo sí. ya estoy de acuerdo. Mira, en general tenemos Os Costa Brava, que se está moviendo mucho en ese sentido. Hace lo que puede, ¿no? Pero está desbordada porque, claro, no tiene el apoyo que debería tener. Porque Sos Costa Brava no tiene, igual que las Terras del Ebre, no tiene en el Parlamento de Cataluña una representación sólida que Ujú. sea capaz también en política de defender esos criterios. También en política. Digo, no solo en política, también. Pero en política hay que actuar también, sin duda alguna. Aquí creo que hay un vacío. Y cuando se intentó, como ha intentado Colau en Barcelona, pues bueno, mira lo que ha pasado con Colau. Sí. Muy Bueno, bien, bueno, amigos, estamos un Bueno, poquito en pero sí, tiempo. estoy Me de acuerdo gustaría decir contigo, ¿eh? una última Manel, cosa. la Sí. sociedad civil, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo y Exactamente. nosotros seguiremos trabajando en ello, ¿eh? Somos pesimistas creativos. Manel, me gustaría decir una cosa rápida. Sí, por favor, Eh, por favor. recomendar básicamente unos libros, porque aparte de la red virtual, tenemos la red viva de ecosistemas, ¿no? Que tenemos que cuidar y que tener presente, ¿no? Y de hecho tendremos una salida dentro de poco, ¿no? Con Mieses para básicamente volver a la naturaleza. Hay un libro que me gustaría recomendar a todos, Richard Locke, me cuesta pronunciarlo, pero bueno, el libro es Volver a la naturaleza, que básicamente lo que nos expone es los beneficios en la salud, tanto física como mental, de nuestro contacto con la naturaleza. Porque, vale, en la comunicación ambiental ha habido 3 generaciones, lo explico rápido. Sí, dime. Te oigo. Ahora es interesante lo que dices, no te oigo. Dime. ¿Que de la A ver, comunicación tal ha habido? sí, en la comunicación ambiental ha habido 3 generaciones. Una ha sido lo que es el peligro. La otra ha sido, bueno, vamos, la comunicación, esto lo dice Richard Loeb también, ¿no? La segunda era, bueno, vamos a aprovechar el problema para crear un capitalismo verde. Esta fue la segunda generación de la comunicación ambiental que se hablaba, ¿no? Primero, anunciar el peligro, luego, bueno, vamos a aprovecharlo como una oportunidad de cambio social. Y la tercera es reconectar con la naturaleza, o sea, reconectar con la biofilia y ese amor por la naturaleza que parece que nos falta, ¿no? Porque si amásemos más, cuidaríamos más. Entonces, lo que es ahora fundamental es reconectar y promover ese amor que básicamente es a través de los documentales, ¿no? David Attenborough es un gran comunicador en eso, pero también nosotros mismos podemos ir a la naturaleza, ver qué árboles tenemos alrededor, y yo creo que sabemos más de marcas de móviles que de árboles y de nombres de árboles, ¿no? Por ejemplo, los chavales, ¿no? En general, digo. Y eso, pues este libro, Volver a la naturaleza, y luego para ver el futuro y imaginarnos cómo puede ser, tanto en los aspectos negativos como en las soluciones, Kim Stanley Robinson es un autor americano que es como el más nombrado y el más reconocido en 2 novelas. Una es El Ministerio del Futuro y la otra Nueva York 2140. Estas 2 novelas proponen tanto soluciones sociales como soluciones industriales, económicas, en diferentes ámbitos, ¿no? Seguramente un cierto capitalismo verde podríamos criticar que tiene, o sea, que utiliza, digamos, el sistema, pero también lo transforma, ¿eh? Entonces, este es un autor en este sentido muy interesante, Kim Stanley Robinson en sus 2 novelas. Y, por ejemplo, Nueva York 2140 es Nueva York pero inundada. Entonces vemos el resultado de lo que ha pasado, tenemos toda Nueva York inundada, pero se han adaptado y han cambiado el sistema económico y viven como si fuera una Venecia, no como un barco y tal, pero se han adaptado a la situación, muchas cosas. Además es entretenido porque es eso, es reconectar con
Bueno, con la emoción también, que lo puede provocar, pero con una emoción más posible. Y Muy esto bien, es. muy bien, muy bien. Apoyemos también a los escritores catalanes y españoles, que también los bestsellers que vienen del extranjero. También es interesante apoyar a los que publicamos aquí. Pues mira, Muy pues sí, bien, bueno, Santiago, muy bien. aparte Muy a bien, ustedes, Santiago. aparte Muy de bien, los Santiago. O sea, oye, hostia, tú. Muy bien, Mira, Santiago. yo voy a sacar un libro ahora que se llamará antes de Navidad, Los conspiradores del cambio climático. Muy bien. Un poco sintetizo lo que estoy hablando. Pero bueno, ya sé, no sé qué. Profesionales. Pero bueno, es una. Espero que nos lo presentes, pero me has recordado a Solastalgia, una novela que se ha publicado de aquí de Barcelona, que es un poco también una Barcelona que empieza a inundarse y el sentimiento de una madre, la culpa de que tiene una madre de haber traído a su hija en un mundo que se está inundando. Pensemos que los grandes También. ecólogos han sido catalanes, ¿eh? Mira, Ramón Margalef, que podía haber sido perfectamente un premio Nobel catalán. Ramón Margalef. Bueno, al hilo con lo que acaba de decir Daniel y con un doble significado, el fenómeno de la solastalgia está descrito en el manual de la Organización Panamericana de la Salud, que relaciona salud y cambio climático. Es un manual que yo recomiendo y solastalgia es digamos, el conjunto de signos y síntomas de carácter mental de variación de estados anímicos comprobado, de esto hay ya evidencia, que han visto cómo se destruye el entorno, ¿ya? Entonces se produce como un brote psicógeno en donde estas personas que vivían enfrente o en el entorno de esta naturaleza destruida, se ve cómo manifiestan esta serie de sintomatología. Esto se le ha llamado solastalgia y hay varias descripciones del caso. Era una de las preguntas, yo me he quedado con varias que yo le tenía para Daniel en relación a la salud y que nos debe motivar a conectarnos con la naturaleza porque funciona como un antídoto. Digamos que nos mueve muchos sistemas biológicos, inmunológicos. Y la pregunta es, ante una catástrofe como o crisis ambientales como las que están viviendo en las inundaciones ahora en el centro de Europa o en los incendios en el Amazonas, aquí muy cerca de donde estoy yo, está claro que un significado de esta crisis ambiental en las comunidades afectadas son las que sufren los efectos, como bien ha dicho antes Joan. Pero yo le pregunto a Daniel, ¿qué pasa con las personas que están viendo las imágenes a través de los medios virtuales? Se está afectando la salud mental también. Sí, se habla de estrés pretraumático. Yo haría 3 preguntas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la situación? ¿Qué puedo hacer yo en mi ámbito laboral? ¿Podría cambiar en mi ámbito laboral? ¿Y con qué grupos me podría asociar para trabajar todos estos temas? Muy buena reflexión, Daniel. Bueno, en ese aspecto me dejas de decir una pequeña cosa. Es que las medicinas naturales son las grandes marginadas de este país, Sí. ¿eh? O sea, aquí tenemos a Pàmies, el Josep Pàmies, que está siendo perseguido como si fuese un terrorista. Y es un hombre que lo que hace es intentar buscar una medicina natural con, en fin, con conocimiento, ¿eh? Porque a mí me consta, ¿no? Y los homeópatas de este país son considerados también personajes que no están dentro de la medicina oficial, cuando la homeopatía está bien considerada en países como Alemania y Francia. Incluso está introducida en la seguridad social. Aquí los homeópatas, cuando ha habido el COVID y se han querido pronunciar sobre el tema de las vacunas, ha habido un follón de miedo. O sea que, ojo, que aquí también tenemos que defender la medicina natural como un elemento también reivindicativo, ¿eh? O sea, yo sé porque todas nuestras familias tenemos a los médicos nuestros, son homeópatas. Y hemos tenido muchos problemas de relación humana por el hecho de nosotros no habernos vacunado, ¿eh? Hemos tenido problemas y conflictos con amigos, con personas relevantes que nos han tratado como si fuésemos personas a rechazar, ¿no? Por el hecho de no habernos vacunado. O sea que aquí hay todo un mundo que es también interesante que analizásemos, ¿eh? A la hora de vincular la ecología con la salud y con las alternativas y las medicinas naturales. Yo creo que sí, ya muy brevemente aquí en Colombia, por ejemplo, se está
y está así descrito en el Plan de Desarrollo Nacional, se están haciendo integraciones y estudios de la medicina indígena, de grupos indígenas, y se han unido universidades para estudiar estas prácticas naturales, porque desde luego nos pueden ser de mucha utilidad en un momento en que ante las epidemias o enfermedades que son de carácter mundial, pues uno de los riesgos que tenemos es no contar con la suficiente medicación pues tradicional. Bueno, pues realmente este es un tema que tiene muchas aristas. Yo soy una convencida de la medicina natural. De hecho, estudié homeopatía con la academia, con la Casa Guarón, los franceses. Sí, Enhorabuena. sí. Y bueno, pues aprovecho que estamos aquí para nuestra próxima actividad en Mieses, a conectarnos con la naturaleza. Tenemos que seguir. Hay suficiente evidencia de ellos. Debemos quizás dejar más que el pesimismo, ¿no? Es superar el realismo de la situación y actuar desde lo individual y transmitir nuestro mensaje hacia lo colectivo, porque realmente el monstruo es muy grande, ¿no? Y pisa fuerte, inunda, quema fuerte en todo el mundo, pero tenemos que actuar. Muy bien, gracias, Mónica. Lo decía Víctor Hugo, quien no lucha no vive. Exactamente. Y esto nos da sentido a la vida, ¿no? Y sobre todo pensar que desde Mieses estamos con una estrategia pues, sutil, aparentemente, bueno, estamos llegando a las empresas, estamos trabajando a fondo, creando redes, aliados con otras instituciones y entidades con fines similares, o sea que en el fondo el monstruo está ahí, pero lo conocemos y sabemos que tiene puntos flacos. Y la sociedad civil organizada pues puede tener mucho poder o mucha capacidad de influencia, que es lo que pretendemos, ¿no? Con pequeñas acciones podemos lograr también grandes resultados, ¿no? Como yo creo, siendo esperanzadores, podemos lograr acción, alianzas, como decía muy bien Mónica, desde lo individual, también influir en lo colectivo y adelante. Yo quería agradecer, por supuesto, a Joan Perón al magnífico trabajo de estas guías que verán la luz esta semana. Permites, Juan, incorporemos algunos toques a esta última guía de soluciones con lo que se ha aportado en este webinar, porque somos así de prácticos, ¿verdad? Y de creativos. Fantástico, sí. Gracias, Joan, gracias Santi, a vosotros. por vuestro aporte y por supuesto también a Daniel Turón. Pero sobre todo también, si me permitís, yo quiero dar la palabra para que cierre este webinar, de Mónica, que es nuestra anfitriona, a una persona que está aquí, que verdad ha sido un luchador incansable de temas ambientales. Con su libro, quiero decir aquí, 25 heterodoxos del ecologismo en Europa, ¿no? Que es Xavier García. Xavi, por favor, danos unas palabras de cierre o de despedida y de esperanza, ¿verdad? A este webinar tan nuestro, tan Mieses. Bueno, es un honor poder cerrar esto cuando ha habido unas intervenciones tan inteligentes de todos, pero claro, especialmente mi amigo Santiago. Yo simplemente quiero recordar que el 70% de la población mundial, como mínimo, está concentrada en enormes ciudades que han ocasionado una migración rural tremenda en todo el mundo, también en España y en Cataluña. Esto ha permitido una suplantación de la pequeña empresa familiar agraria a los grandes conjuntos industriales agroalimentarios. Esto ha sido fatal para el territorio, para la gente, para la economía local, etcétera, etcétera. Y todo eso, la transición energética, como bien ha dicho Santi, es una farsa, un engaño y un jaleo enorme, porque desde los años 60-70 los grandes conjuntos energéticos, nucleares, térmicas, gas, que implantaron estas energías agresivas, ahora desde hace 20 años se han pasado a las renovables. Pero bueno, que ha habido aquí una conversión de todo ese personal. No, señor, es otro gran negocio que se abre, y estos mismos territorios rurales que hace 50, 60 años fueron deshabitados, colonizados y expulsados, ahora son las tierras donde se implantan estas energías solares, eólicas, con la excusa, con el argumento del cambio climático. Aquí en estas tierras, justamente muy cerca de donde yo vivo,
en la provincia de Teruel, está preparándose una operación de gran envergadura de la empresa Forestalia, instalada en el Bajo Aragón, en Zaragoza, que pretende construir más de 100 grandes molinos en territorio forestal. Y nunca mejor dicho, los de Forestalia reducen y masacrarán el bosque que está calificado como territorio rural protegido, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces en este caso, claro, nos lamentamos de los incendios provocados, de la sequía, que también está provocada. No lamentamos los chemtrails que cruzan el cielo como una tabla de ajedrez y en los territorios rurales lo vemos, y estos días se está incrementando estas estelas de nubes tóxicas que afectan las lluvias, afectan el territorio porque dejan metales tóxicos pesados en la tierra donde pretenden instalar estos grandes conjuntos eólicos y solares. O sea que el drama es enorme porque las gentes de los territorios donde piensan instalar estas empresas, estas energías renovables, están bajo cero. Hay muy poca gente que luche y que sepa ver la dimensión del problema. O sea, aquí, en una hora y media que estamos hablando, no se ha pronunciado la palabra capitalismo, pero es que este capitalismo actual se autoderrota el mismo y nos va a derrotar a todos. Es que es quizá, bueno, pues una dimensión trágica, pero constatable de lo que está pasando. A pesar de todo, amigos, continuamos el trabajo como hemos hecho desde tantos años atrás, y que, en fin, que la gente y los más directamente afectados sepan reaccionar a esta catástrofe programada que nos están introduciendo. Gracias, amigos, gracias a todos. Muchas gracias, Xavi. Gracias Muchas a gracias, todos. Xavi. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Un placer. Buenas. Muchas gracias. Claro. Manel, gracias mil. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Un placer. Un placer. Gracias. A ver, Daniel. Pero siempre. Hasta siempre. Gracias, que sí, claro que sí. Un abrazo, Vila, qué bueno. Y a todos. Gracias por hacerme entender el cambio climático y poderlo transmitir a las nuevas generaciones mediante la educación y la cultura. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. No hay límites de edad para aprender y para actuar. ¿Verdad? No. Claro que sí. Mónica, pronto en España otra vez, estamos esperando. Sí, ya en 8 días ya estoy llegando y bueno, pues seguimos. La verdad es que... Que avisa que iremos a recibirte. Sí, llego el fin de semana que viene. Yo te confirmo, Manel, por allá estaremos. La semana que viene no, la otra. También te enviaré ahora la invitación donde estará Mieses en Bogotá. En un tema sobre riesgos, me la acaban de enviar ahora. Vale. Estaré el lunes siguiente y estará Mieses también. Fantástico, pues está ahora en todas partes, ¿eh? De alguna manera voy a tratar un tema que ha estado aquí tangencial pero importante, y es digitalización, riesgos para los perfiles de ingeniería, pero también hablaremos de legislación y fíjate tú sobre la IA, que aquí hablábamos, ¿no? La necesidad de energía que necesita la IA. O sea, que todo es muy complejo, pero hay que seguir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Mieses por la oportunidad de moderar esta webinar. Gracias.